¿Cuánto vale la honestidad de un alma? Para algunos es una moneda de cambio, una virtud flexible que se doblega ante el peso de la necesidad. Pero para Ixchel Puck, una joven camarista en la deslumbrante ciudad de Mérida, la honestidad era todo lo que poseía. Era su herencia, su brújula, su única e inquebrantable fortuna. Aquella mañana, mientras el sol tropical comenzaba a bañar en oro las cúpulas históricas de la ciudad, ella no tenía idea de que su convicción más profunda estaba a punto de ser puesta a prueba por una mujer que creía que todo y todos tenían un precio. Ixchel vivía una vida de sacrificios silenciosos, marcada por el olor de los remedios de su abuela enferma y por el cansancio que se acumulaba en sus huesos tras largos trayectos en el transporte público. Cada día era una batalla por mantener la dignidad, mientras limpiaba los vestigios de la opulencia de otros en el hotel más lujoso de la región, sin saber que el destino la observaba, esperando el momento exacto para poner su mundo de cabeza dentro de una suite presidencial vacía. Es una historia que nos hace reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas, ¿no es cierto? Si tú también crees que la integridad es nuestra mayor riqueza y quieres seguir conmoviéndote con nosotros, aprovecha ahora para dejar tu me gusta y suscribirte, porque lo que sucedió justo después fue lo que selló su destino. Fue allí, en el silencio de aquella habitación que costaba por noche más de lo que ella ganaba en 6 meses, que el brillo de lo imposible capturó su mirada. Debajo de una cama deshecha, olvidado sobre la alfombra persa, descansaba un collar de esmeraldas y diamantes, una pieza que parecía haber robado la luz de todas las estrellas del cielo. Por un instante fugaz, un pensamiento eléctrico recorrió la mente de Ixchel. Las medicinas, el alquiler atrasado, la consulta con el especialista que tanto necesitaba su abuela. La tentación era una voz venenosa y seductora, prometiendo el fin de todas sus preocupaciones. Pero entonces vio su propio reflejo en el brillo frío de una de las joyas, y lo que le devolvió la mirada fue el rostro de su abuela, quien le enseñó que la riqueza del alma jamás podría ser comprada. Con manos firmes tomó la joya, sintiendo no el peso de su valor monetario, sino el peso de su propio carácter. En ese momento, ella se convirtió en la mujer que devolvió una joya millonaria, iniciando sin saberlo un camino que revelaría el secreto de la familia millonaria a la que él por derecho de sangre pertenecía. El corazón de Ixchel latía con una fuerza tranquila, un tambor firme que marcaba el ritmo de su convicción mientras caminaba por los pasillos alfombrados del hotel, un laberinto de lujo que le era tan familiar y a la vez tan ajeno. En su mano, envuelto en un pañuelo de limpieza para no mancharlo con el sudor de su nerviosismo, el collar se sentía como un carbón encendido, una prueba de fuego para su alma. A su paso, algunas de sus compañeras la miraban con curiosidad. La veían más erguida, con una luz extraña en sus ojos profundos. No sabían que en ese momento Ixchel no era solo una camarista, sino la guardiana de una fortuna que podría comprar el hotel entero. Dentro de su mente, la voz de su abuela resonaba como un eco sagrado. La dignidad, mi niña, es el único tesoro que nadie te puede robar. Al llegar a la pequeña y abarrotada oficina de su supervisor, el señor Morales, un hombre de hombros caídos por el peso de los años y las responsabilidades, tomó una profunda bocanada de aire. Al colocar la joya sobre la mesa de madera gastada, el contraste entre el brillo deslumbrante de las gemas y la modestia del entorno fue casi violento. Morales abrió los ojos, incrédulo. ¿De dónde salió esto, Ixchel? ¿Sabes lo que es? Balbuceó, su voz apenas un susurro. Estaba en la suite presidencial. Le pertenece a la huésped, respondió ella, su voz clara y sin titubeos. El hombre la miró, una mezcla de asombro y una pizca de lástima. Una cosa así podría solucionar todos tus problemas, muchacha.
Pero Ixchel solo negó con la cabeza, una suave sonrisa dibujándose en sus labios. Mis problemas no se solucionan con dinero, señor. Se solucionan con paz en el corazón. A kilómetros de distancia, en la fría opulencia de una mansión, en el corazón histórico de Mérida, Sofía de la Vega Montenegro recibió la llamada. Estaba en su biblioteca, un santuario de paredes altas cubiertas de libros que nunca leía, rodeada de retratos de un pasado feliz que ahora le parecían una burla. Al otro lado de la línea, la voz temblorosa del gerente del hotel le informaba que su collar, la última joya que su amado hijo le regaló a su esposa antes de la tragedia, había sido encontrado. Pero en el alma de Sofía, endurecida por años de pérdidas y desconfianza, la noticia no encendió una chispa de alivio, sino la llama gélida de la sospecha. ¿Quién?, preguntó, su voz cortante como el filo de un cristal. Una de nuestras camaristas, señora. Ixchel Puck. Lo entregó sin pedir nada. Sofía soltó una risa seca, desprovista de alegría. Nadie es tan honesto, pensó para sus adentros. En este mundo de buitres, la honestidad es solo una máscara para una ambición mayor. Años buscando a su nieta perdida, años lidiando con farsantes y cazafortunas que intentaban aprovecharse de su dolor, la habían convertido en una experta en detectar engaños. Y esto para ella olía a una trampa muy bien elaborada. Apenas colgó el teléfono, presionó un botón en su intercomunicador. Mateo, a mi oficina, ahora. Cuando su jefe de seguridad, un hombre de mirada serena y lealtad probada, entró, ella no le dio tiempo de hablar. Quiero que investigues a una mujer, una tal Ixchel Puck. Averigua hasta el último rincón de su vida, sus deudas, sus amistades, sus debilidades. La gente humilde no devuelve millones por bondad, lo hacen porque quieren el reino entero. Una semana después, el llamado llegó. Ixchel no fue convocada a la modesta oficina de 1900 Recursos Humanos, sino a la cima del imperio de La Vega, el piso más alto del corporativo, en un despacho que parecía más el salón del trono de una reina que una oficina. El aire era frío, olía a cuero caro y a un perfume floral tan sutil como intimidante. Ixchel se sentía pequeña, sus zapatos de trabajo gastados una ofensa contra la inmaculada alfombra de lana blanca. Frente a ella, separada por un escritorio de caoba tan grande como una barca, estaba Sofía de la Vega. No había calidez en su mirada, solo un escrutinio intenso, analítico, como si estuviera evaluando una pieza de arte en una subasta. Ixchel había ensayado un gracias. Había pensado en cómo contarle a la señora lo mucho que esa joya significaba para su familia. Pero Sofía no le dio la oportunidad. Su honestidad es inusual, señorita Puck, dijo la matriarca, su voz pulida y sin emociones. Una cualidad tan rara en estos tiempos debe ser recompensada, o mejor dicho, utilizada. Le ofrezco el puesto de mi asistente personal, el triple de su salario actual, con todos los gastos médicos de su abuela cubiertos por mi cuenta. El mundo de Ixchel se detuvo. Era la respuesta a todas sus oraciones, una mano divina extendida para sacarla del abismo. Pero en el fondo de su ser, una alarma silenciosa sonó. Los ojos de Sofía no eran los de una benefactora, eran los de una jugadora de ajedrez moviendo una pieza. Vio la foto de un joven en el escritorio con la misma mirada altiva de la mujer. El corazón le dijo que aquello era una prueba, pero la imagen de su abuela, frágil y adolorida, gritó más fuerte. «Acepto, señora», dijo, su voz apenas un susurro, sellando su entrada a una jaula de oro. La mansión de La Vega no era un hogar, era un monumento al poder y a la soledad. Muros de piedra blanca se alzaban hacia el cielo, rodeados por jardines tan perfectamente cuidados que parecían artificiales. Al cruzar el umbral, Ixchel sintió como si el peso de generaciones la aplastara. Quien la recibió
no fue Sofía, sino una mujer de espalda rígida y un chongo tan apretado que parecía doloroso, la gobernanta principal, la señora Carlota. Por 30 años, Carlota había sido la sombra de Sofía, su guardiana de secretos, y en sus ojos negros y pequeños, Ixchel vio un resentimiento instantáneo. La nueva protegida de la señora era una amenaza, una intrusa en su reino de orden y control. «Bienvenida», dijo Carlota, y la palabra sonó como una sentencia. «La señora de la Vega exige perfección. Cada objeto en esta casa tiene su lugar. Cada minuto del día tiene su propósito. Aquí no hay espacio para errores ni para sentimentalismos de pueblo». Mientras la guiaba por pasillos que parecían no tener fin, adornados con arte que valía más que toda su colonia, Carlota no dejaba de lanzarle advertencias veladas. «Su lealtad debe ser absoluta. La señora valora la discreción por encima de todo. Espero que entienda la delicadeza de su posición». En un momento, al pasar por un corredor, sus ojos se cruzaron con los de Mateo, el jefe de seguridad, quien observaba la escena desde la distancia. Él le dedicó un casi imperceptible asentimiento, un gesto que Ixchel no supo interpretar. ¿Era una bienvenida? ¿Una advertencia? En ese instante, comprendió que su prueba de carácter y destino apenas comenzaba, y que en esa casa llena de lujos, la confianza era el artículo más escaso de todos. Los días en la mansión se convirtieron en un silencioso campo de batalla psicológico. Sofía, con la precisión de un general, moviendo sus tropas, comenzó a esparcir sus trampas. No eran acusaciones directas, sino pruebas sutiles, diseñadas para tentar a un alma necesitada. Una cartera de diseñador olvidada en el sofá de la biblioteca, entreabierta para revelar un fajo de billetes que podría pagar el tratamiento de un mes para la abuela de Ixchel. Un reloj de pulsera con incrustaciones de diamantes dejado al borde de la tina de mármol que Ixchel debía limpiar. Para Sofía, cada objeto era un anzuelo, y observaba desde la distancia, a menudo a través de las cámaras de seguridad que Mateo monitoreaba, esperando ver el más mínimo titubeo, la más pequeña sombra de codicia en el rostro de la joven. Pero Ixchel no mordía el anzuelo. Cada vez que encontraba uno de esos tesoros abandonados, su corazón se encogía, no por la tentación, sino por la dolorosa comprensión de que estaba siendo juzgada. Ya no era una empleada, era una sospechosa bajo libertad condicional. Con una dignidad que enfurecía secretamente a Sofía, Ixchel recogía cada objeto, lo envolvía cuidadosamente y se lo entregaba a Carlota o a Mateo con un informe verbal simple y directo. «Encontré esto en el baño de visitas, señorita Carlota. Pertenece a la señora Sofía». La creciente frustración de la matriarca era palpable. No sabía qué la irritaba más, si la posibilidad de que la muchacha fuera deshonesta o la innegable y exasperante evidencia de que no lo era, desafiando así su visión del mundo. Mientras la desconfianza de Sofía era un veneno, y frío y calculado, la hostilidad de Carlota era un fuego rastrero que buscaba quemar a Ixchel a la primera oportunidad. Viendo que la joven superaba las pruebas de la patrona, la gobernanta comenzó su propia guerra de guerrillas, una campaña de sabotaje sutil y cruel. Le daba a Ixchel instrucciones equivocadas para tareas delicadas, esperando que cometiera un error que la hiciera parecer incompetente. «La señora quiere que archives estos documentos en la caja fuerte», decía, sabiendo perfectamente que eran papeles sin importancia que solo harían a Ixchel interrumpir a Sofía innecesariamente. En medio de esta tensión, llegó la peor de las noticias, una llamada del hospital. Ixchel se escondió en el jardín de servicio para atenderla, y la voz del médico fue como un puñetazo en el estómago. La salud de su abuela había empeorado. Una complicación inesperada requería una cirugía de emergencia,
un procedimiento cuyo costo era astronómico. El aire abandonó los pulmones de Ixchel. El generoso salario que recibía, que le había parecido un océano de esperanza, de repente se sentía como una gota en un desierto de deudas. Estaba atrapada. Renunciar era condenar a su abuela, pero quedarse significaba soportar un infierno de sospechas y humillaciones diarias. Carlota, que la había observado desde una ventana, sonrió con malicia. Más tarde, se aseguró de que Ixchel la escuchara decir a otra empleada: «Pobre muchacha, tan desesperada por dinero. Es cuando la gente buena hace cosas malas». Conforme Ixchel superaba cada armadilla material, Sofía escalaba la guerra, moviéndola desde el plano de la honestidad al de la discreción, un territorio mucho más peligroso. Un día, mientras Ixchel organizaba silenciosamente unos archivos en la biblioteca, Sofía comenzó una llamada telefónica con sus abogados, elevando la voz deliberadamente. Discutió con una frialdad implacable los detalles de una adquisición hostil, una estrategia de negocios agresiva y moralmente cuestionable, para arruinar a un competidor y comprar sus hoteles por una fracción de su valor. Cada palabra era una pieza de información confidencial que en las manos equivocadas valdría una fortuna. Ixchel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como ser cómplice de un crimen con solo escuchar. Entendió de inmediato la naturaleza de esta nueva prueba. Querían ver si era una chismosa, una espía, si el poder la seducía. Con el corazón martillándole en el pecho, se concentró en su tarea. Sus movimientos se volvieron más metódicos, sus oídos se cerraron simbólicamente a la conversación, y sus ojos jamás se desviaron hacia la carpeta marcada como «confidencial», que Sofía dejó casualmente sobre el escritorio. Más tarde, esa misma tarde, mientras regaba unas plantas en un patio interior, Mateo se le acercó con una taza de café. «Tenga», dijo él, su voz tranquila. «Parece que lo necesita». Ixchel lo aceptó, agradecida. «La señora Sofía valora la lealtad por encima de todas las cosas», continuó Mateo mirando al horizonte. «Pero la verdadera lealtad no siempre se demuestra con palabras o grandes gestos. A veces, la lealtad más fuerte es la que vive en el silencio. Usted es una persona que sabe estar en silencio, Ixchel. Eso es valioso aquí». Fue un salvavidas lanzado en medio de un océano de intrigas, la primera señal de que alguien en esa casa la veía, no como un enigma a resolver, sino como un ser humano. La tregua silenciosa que Ixchel mantenía con Carlota se rompió de la forma más cruel posible. Un paquete con un medicamento vital para Sofía, que debía ser administrado a una hora exacta, desapareció después de haber sido recibido. Carlota, con un pánico fingido y lágrimas de cocodrilo, inmediatamente culpó a Ixchel, sugiriendo que la distraída muchacha debió haberlo perdido. La furia de Sofía fue terrible. «¡Incompetente!», gritó, su voz resonando en los pasillos de mármol. «Le pago una fortuna para que sea mis manos y mis ojos, no para que ponga mi vida en riesgo». Ixchel soportó la humillación con la barbilla en alto, suplicando con la mirada que le creyeran, pero sabiendo que su palabra no valía nada. Desesperada, buscó por toda la mansión hasta que, guiada por una corazonada, lo encontró escondido en el fondo de un cesto de ropa sucia en el área de lavandería, un lugar donde ella no tenía por qué estar. Esa noche, en lugar de retirarse a su pequeño cuarto, esperó a Carlota en la vasta y silenciosa cocina. No levantó la voz. Su fuerza era de otro tipo. «Señora Carlota», comenzó, su voz baja pero firme como una roca. «Sé que fue usted. No entiendo su odio hacia mí, pero no voy a permitir que vuelva a usarme para sus juegos. Pudo haber lastimado gravemente a la señora Sofía». Carlota intentó negarlo, pero la mirada directa de Ixchel, desprovista de miedo, la desarmó. «Yo estoy aquí luchando por la vida de mi abuela», continuó Ixchel.
Usted está aquí por lealtad, pero lo que hizo hoy no fue leal, fue mezquino y peligroso. No se lo voy a permitir de nuevo. Por primera vez, Carlota, la todopoderosa gobernanta, se quedó sin palabras, viendo en la humilde empleada una dignidad de acero que nunca esperó encontrar. El fracaso de la trampa de Carlota y la digna confrontación de Ixchel dejaron una marca indeleble en la dinámica de la mansión. La gobernanta se movía ahora con una cautela resentida. Su odio hervía bajo una superficie de profesionalismo forzado, pero el verdadero cambio se estaba produciendo dentro de Sofía de la Vega. Cada informe que Mateo le presentaba sobre la vida de Ixchel era una página en blanco. No había deudas de juego, ni amistades dudosas, ni un solo acto oscuro en su pasado. Era un expediente de una pureza exasperante. Esta integridad inquebrantable había dejado de ser una curiosidad para convertirse en un desafío personal a la visión del mundo que Sofía había construido durante décadas. Una noche, sola en su estudio, mientras observaba la lluvia golpear los ventanales, se sirvió una copa de brandy. La imagen de Ixchel se superponía en su mente con la de su propio hijo, aquel joven idealista cuya bondad ella siempre había confundido con debilidad. Este pensamiento la perturbó profundamente y lo ahogó con un trago. Si las pequeñas tentaciones no habían funcionado, necesitaba una prueba irrefutable, un golpe tan devastador que la máscara de la virtud de Ixchel, si es que era una máscara, se haría añicos. «Mateo», dijo por el intercomunicador, su voz más fría que nunca. «Trae a mí...» Estudio el informe original de la fusión Almenar, el único ejemplar. Mateo apareció minutos después, su rostro una máscara de preocupación. «Señora, ese documento contiene información que podría destruir a nuestros socios. Es demasiado riesgoso». Sofía lo miró fijamente. «El riesgo más grande es confiar en la persona equivocada. Yo necesito saber en quién confío, Mateo. Y para eso, a veces hay que quemar el bosque entero para ver qué sobrevive». Al día siguiente, en su día libre, Ixchel escapó de la atmósfera opresiva de la mansión para visitar el único lugar en el mundo donde su alma podía respirar, el hospital donde su abuela se recuperaba lentamente. Sentada junto a la cama, sosteniendo la mano frágil y arrugada de la mujer que la había criado, Ixchel sentía que todas las batallas valían la pena. La habitación era pequeña y estéril, pero el amor que la llenaba la convertía en un palacio. Su abuela, con la sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento, la miró con sus ojos, cansados pero lúcidos. «Ese trabajo nuevo te está pagando bien, mi niña, pero te está costando el brillo en la mirada», le dijo en un susurro. Ixchel intentó negarlo, hablar de los buenos médicos y de que todo estaría bien, pero la anciana le apretó la mano. «Escúchame, Ixchel, el dinero compra medicinas, pero no compra el alma. No dejes que la amargura de esa gente rica te envenene el corazón. Nunca olvides quién eres, una mujer honesta y buena. Esa es tu verdadera herencia, la única que importa». Esas palabras, cargadas de una verdad que la anciana no podía ni imaginar, se anclaron en el espíritu de Ixchel. Salió del hospital con las fuerzas renovadas, con el recuerdo del amor incondicional de su abuela como un escudo. Regresó a la mansión al anochecer, preparada para enfrentar otra semana de pruebas, sin saber que no enfrentaría una simple prueba, sino la acusación que podría destruirla por completo. El momento llegó a la mañana siguiente. Sofía citó a Ixchel a su estudio con una urgencia gélida. La habitación estaba cargada de una tensión casi irrespirable. Sobre el inmenso escritorio de caoba, donde el día anterior reposaba la carpeta de la fusión Almenar, ahora solo había un espacio vacío, un hueco que gritaba acusación.
Sofía, de pie junto a la ventana, se giró para enfrentar a Ixchel, su rostro una máscara de furia y decepción ensayada. «El documento no está», dijo, cada palabra un trozo de hielo. «El futuro de esta empresa, el trabajo de cientos de personas, estaba en esa carpeta y ha desaparecido. Anoche, después de que todos se retiraron, solo nosotras dos quedamos en esta ala de la casa». Ixchel sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era la trampa final, la más cruel de todas, pero en lugar de miedo, una oleada de ira justa y dolorida la inundó. «Yo no tomé nada, señora». La respuesta de Sofía fue un latigazo de desprecio. «Basta de mentiras. Te ofrecí una oportunidad, te di mi confianza y me apuñalas por la espalda. ¿Crees que soy estúpida? Sé lo de tu abuela, tu desesperación. Llamaré a la policía ahora mismo. Pasarás años en la cárcel». Pero la mujer que la miraba ya no era la joven asustadiza del primer día. Era una mujer llevada al límite. «Haga lo que quiera», respondió Ixchel, su voz vibrando con una fuerza que hizo retroceder a Sofía. «Revise mis cosas, mi vida. No encontrará nada. Pero ya no voy a tolerar esto. Usted no me dio su confianza. Me dio una jaula para su propio entretenimiento. Quédese con su dinero, sus sospechas y su mundo vacío. Mi dignidad no está a la venta. Renuncio». Ixchel dio media vuelta, con el eco de sus propias palabras resonando en sus oídos. Cada paso hacia la puerta, un paso hacia una libertad incierta, pero propia. Justo cuando su mano alcanzó el pomo de la puerta, ésta se abrió, revelando a Mateo. Su rostro, normalmente impasible, estaba pálido y sostenía una carpeta con una urgencia que ignoraba por completo la atmósfera cargada de la habitación. «Señora, tiene que ver. Esto es del investigador. Llegó hace un minuto», dijo, su voz tensa. Sofía, todavía sacudida por el desafío de Ixchel, le arrebató la carpeta con fastidio. «No es momento, Mateo». La abrió con un gesto brusco, lista para desechar cualquier trivialidad, pero sus ojos se clavaron en la primera página. Era un acta de nacimiento. El nombre de la niña, Ixchel Puch. Los nombres de los padres, Ricardo de la Vega y Elena Montenegro. El mundo de Sofía se fracturó. El aire se volvió espeso. El sonido se desvaneció. Y solo existía ese papel amarillento. Su hijo, su nuera, la fecha del trágico accidente y luego el destino de la niña, un orfanato en las afueras de Mérida. De repente, todo encajó con la violencia de un rayo. La honestidad inquebrantable, el rostro con rasgos familiares que se negaba a reconocer, y el collar. Dios mío, el collar era la joya de Elena, la que su hijo le regaló. La mujer a la que había acorralado, humillado y acusado, no era una ladrona. Era su nieta, la heredera perdida que había buscado por años. Levantó la vista, el horror y el arrepentimiento desfigurando su rostro, y vio la espalda de Ixchel a punto de desaparecer de su vida para siempre. El viaje de regreso a casa fue un borrón de colores y sonidos distorsionados. Ixchel se sentó en el autobús con la mirada perdida en la ventanilla, viendo pasar las vibrantes calles de Mérida sin realmente verlas. El orgullo que había sentido al defenderse de Sofía se había disuelto, dejando en su lugar el sabor, amargo y helado del pánico. Cada vuelta de las ruedas del autobús era un eco de las palabras del médico, del costo de la cirugía, de la esperanza que ahora yacía hecha añicos. Había defendido su dignidad, pero ¿qué comería su abuela con dignidad? ¿Cómo pagaría las medicinas con honor? Por primera vez en su vida, una duda venenosa se deslizó en su corazón. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si el mundo real, el mundo de la supervivencia, exigía que uno a veces se tragara el orgullo, que sonriera ante la injusticia por un bien mayor?
El recuerdo de cada prueba, de cada billete olvidado, de cada objeto de valor dejado a su alcance, ahora la atormentaba desde una nueva perspectiva. Quizás no eran pruebas de su honestidad, sino oportunidades que su estupidez le había hecho rechazar. Al llegar a su pequeña y humilde casa, el silencio la recibió como un golpe. Miró el retrato de su abuela sonriendo en la pared y la fortaleza que la había sostenido en la mansión se derrumbó. Las lágrimas, calientes y amargas, finalmente brotaron un torrente de desesperación por haber ganado una batalla moral, solo para perder la guerra por la vida de la persona que más amaba. Mientras Ixchel se ahogaba en su desesperación, en el lujoso estudio de la mansión, el mundo de Sofía de la Vega se reconstruía violentamente sobre las ruinas de sus propias mentiras. La carpeta se deslizó de sus manos flácidas, los papeles esparciéndose por el suelo como hojas muertas. Un sonido gutural, un sollozo ahogado, que no había salido de su garganta en más de 20 años, rompió el silencio sepulcral. Su cuerpo se sacudió, y por un instante no fue la matriarca de un imperio, sino simplemente una mujer rota, una madre de luto, una abuela que acababa de cometer el acto más monstruoso de su vida. Cada prueba cruel, cada palabra cortante, cada mirada de sospecha que le había dirigido a Ixchel, ahora volvía a ella como un latigazo. Había buscado a una heredera por años, temiendo a las cazafortunas, y cuando el destino le puso a su verdadera nieta enfrente, con un alma tan pura como la de su propio hijo, ella la había torturado. Mateo, observando en silencio, vio el colapso de la mujer que creía conocer. El remordimiento la golpeó con la fuerza de un huracán. Se giró hacia él. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados por el pánico y una súplica desesperada. «Encuéntrala, Mateo». Su voz se quebró. «Usa cada recurso, cada contacto. No me importa el costo. Encuéntrala ahora mismo. No puedes dejar que la pierda otra vez». La antagonista había muerto en esa habitación. En su lugar, nació una mujer con una nueva y única misión: encontrar a la nieta que acababa de expulsar de su vida y rogar por un perdón que sentía, con una certeza aterradora, que jamás merecería. El remordimiento de Sofía no era pasivo. Era una fuerza volcánica que exigía acción inmediata. Mientras Mateo movilizaba a su equipo para localizar a Ixchel, ella se encerró en su estudio, transformándolo en un centro de mando para la redención. Su primera llamada fue al director del hospital más prestigioso de Yucatán. La voz que antes intimidaba y negociaba con frialdad, ahora suplicaba con una urgencia apenas contenida. No usó su nombre, sino el de una de sus fundaciones benéficas, orquestando el traslado inmediato de la abuela de Ixchel a una suite privada, con los mejores especialistas a su disposición. «No quiero que le falte absolutamente nada. El costo es irrelevante», ordenó, sintiendo que cada peso gastado era una pequeña penitencia por su ceguera. A continuación, convocó a Carlota. La gobernanta entró con su habitual aire de suficiencia, esperando quizás un elogio por su lealtad. Pero se encontró con una mujer que no reconoció. Sofía estaba sentada en la penumbra. Su rostro era una máscara de granito. «Por 30 años, Carlota, usted ha sido mis ojos y mis oídos en esta casa», comenzó Sofía, su voz peligrosamente baja. «Pero parece que ambos nos hemos envuelto ciegos. Usted vio a una intrusa donde yo debí ver a mi familia. Usted fomentó mi desconfianza. La alimentó con su propia mezquindad. Su servicio aquí ha terminado». Carlota palideció, intentando balbucear una excusa, pero Sofía levantó una mano. «Recibirá una generosa compensación, pero quiero que se vaya. Hoy. El veneno que usted ayudó a cultivar en esta casa se termina ahora. Era la primera purga, la dolorosa amputación de una parte de sí misma que ya no podía tolerar. Horas más tarde,
Guiada por la dirección que Mateo le había proporcionado, el sedán de lujo de Sofía se adentró en las calles humildes y vibrantes de la colonia de Ixchel. El vehículo parecía una aparición de otro mundo entre las casas coloridas y los niños que jugaban en la calle. Por primera vez en décadas, Sofía se sintió vulnerable, despojada de la armadura de su riqueza. Aquí, su nombre no inspiraba temor ni respeto. Era una extraña, una intrusa. Mateo la acompañó hasta la puerta de una pequeña casa pintada de azul y se retiró a una distancia prudente. Con el corazón latiéndole en la garganta, Sofía levantó la mano y tocó. La puerta se abrió y allí estaba Ixchel. Sus ojos, hinchados de tanto llorar, se abrieron con incredulidad y luego se endurecieron, convirtiéndose en dos pedernales oscuros. «¿Usted?», susurró Ixchel, su voz ronca. Sofía abrió la boca para hablar, para soltar las 1000 disculpas que había ensayado, pero solo logró decir: Necesito hablar contigo, por favor». La respuesta de Ixchel fue fría como el acero. «No hay nada que hablar. Vámonos, señora, esta no es su casa». Intentó cerrar la puerta, pero Sofía, en un acto de desesperación, apoyó su mano en la madera. No era un gesto de poder, sino de súplica. Justo en ese momento, una voz frágil llamó desde el interior: «Ixchel, ¿quién es, hija?». La mención de la palabra hija pareció romper algo más en Sofía. «Por favor», rogó, sus ojos llenándose de lágrimas. «No por mí, por él, por mi hijo». Y de su bolso sacó una vieja fotografía gastada de un joven sonriente, el mismo del retrato en su estudio. La fotografía de aquel joven sonriente, suspendida entre dos mundos, fue la llave que abrió la puerta. Ixchel, con el corazón hecho un nudo, se hizo a un lado, permitiendo que la mujer que había destrozado su vida entrara en su santuario. Sofía de la Vega se detuvo en medio de la pequeña y pulcra sala, su traje de diseñador y sus joyas una dolorosa disonancia con la humilde decoración. La abuela adoptiva de Ixchel la observaba desde su sillón. Sus ojos no mostraban sorpresa, sino una profunda y antigua sabiduría. Fue ante la anciana que Sofía comenzó su confesión. Con la voz entrecortada, narró la historia de su hijo Ricardo, un joven lleno de vida que se enamoró de Elena, una mujer maravillosa de origen modesto. Habló del accidente, de la noche de pesadilla en que perdió a su única familia y de cómo, en el caos y la corrupción de la burocracia, su nieta recién nacida desapareció, convirtiéndose en un fantasma. Describió los años de búsqueda desesperada, de pistas falsas, de cómo su esperanza se fue marchitando hasta convertirse en la coraza de amargura y desconfianza que Ixchel conoció. «Te busqué en cada orfanato, en cada registro», sollozó Sofía, las lágrimas finalmente rompiendo su fachada de acero. «Pero mi dolor me convirtió en un monstruo. Cuando el destino finalmente te puso frente a mí, fui incapaz de reconocerte. Solo vi lo que mi amargura quería ver». El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso de 20 años de dolor y malentendidos, mientras la identidad de Ixchel se disolvía y se reconstruía en el aire de aquella pequeña sala. Justo en ese instante de silencio denso, el teléfono de Ixchel vibró. Era del hospital. La voz de una enfermera, alegre y profesional, le informó que su abuela había sido transferida a una habitación privada y que la cirugía había sido programada para el día siguiente, cubierta en su totalidad por un generoso donativo de la Fundación de la Vega. La coincidencia fue tan brutal, tan perfectamente cronometrada, que se sintió como un insulto. De repente, la confesión entre lágrimas de Sofía, su historia de dolor, todo se tiñó con la fría lógica del dinero. El gesto que debería haber sido un milagro se sintió como una cadena de oro, una transacción para comprar su silencio y su perdón. La gratitud
luchó una batalla violenta contra la rabia dentro de su pecho. Se levantó, enfrentando a la mujer que ahora decía ser su abuela, sus ojos ardiendo con una nueva y más compleja furia. Así es como usted soluciona todo, señora. Con un talonario de cheques, espetó, su voz temblando. Me humilló, me trató como a una criminal, me llevó al límite de mi desesperación. ¿Y ahora cree que puede pagar la cuenta y limpiar su conciencia? El amor de mi abuela no es una deuda que pueda saldar, y mi perdón no está a la venta. Sofía la escuchó, y por primera vez en su vida comprendió la impotencia absoluta. Su poder, su inmensa fortuna, el arma con la que había doblegado al mundo, no solo era inútil aquí, sino que era el propio veneno que impedía cualquier posibilidad de cura. Cuando la puerta se cerró y el auto de lujo desapareció por la calle, un pesado silencio se instaló en la pequeña casa. Ixchel se quedó de pie, temblando, el eco de sus propias palabras furiosas todavía vibrando en el aire. Fue su abuela adoptiva quien rompió el hechizo. Con un gesto, le pidió que se acercara y tomó su mano, una caricia suave y familiar en medio del caos. «Tienes razón en todo, mi niña», dijo la anciana, su voz frágil pero clara como el agua. «Tu coraje, tu dignidad, son las joyas que yo te enseñé a pulir. Lo que esa mujer te hizo fue cruel, y ninguna cantidad de dinero puede borrar las cicatrices de la humillación». Ixchel sintió un nudo de gratitud en la garganta. Ser comprendida era un bálsamo para su alma herida. «Pero», continuó la abuela, mirándola profundamente, «también vi sus ojos. Vi un dolor tan antiguo y tan profundo como el mío cuando perdí a tu abuelo. La pena puede convertir a las personas en fantasmas, en versiones irreconocibles de sí mismas». Le acarició la mejilla. «El odio es un ancla, Ixchel. Te mantendrá atada a este dolor para siempre. Escúchala una vez más. No tienes que perdonarla, no tienes que aceptarla, pero tienes que darle la oportunidad de mostrarte la historia que te robaron. No por ella, mi amor, por ti, para que sepas de dónde vienes y puedas decidir con el corazón en paz hacia dónde vas». Sofía regresó a su mansión no como la dueña, sino como una fantasma en su propio hogar. El rechazo de Ixchel, la acusación de que intentaba comprar su perdón, la había destrozado más que cualquier fracaso empresarial. Comprendió que había usado la única herramienta que conocía, el dinero, y solo había logrado cavar un abismo más profundo entre ellas. Desesperada, supo que tenía que encontrar un lenguaje diferente, uno que no había hablado en más de 20 años. El lenguaje del corazón. Ignorando a sus empleados, subió directamente al ático, a un área polvorienta que no había visitado desde el funeral de su hijo. Allí, en un viejo baúl de cedro, no buscó joyas ni títulos de propiedad, sino tesoros de un tipo diferente. Con manos temblorosas sacó álbumes de fotos con las cubiertas gastadas, cartas que su hijo le había enviado desde la universidad, llenas de sueños y bromas, un pequeño libro de poemas de Amado Nervo, el favorito de Elena, su nuera, con flores secas entre las páginas, unos diminutos zapatos de bebé de lana blanca que Ricardo y Elena habían comprado juntos. Cada objeto era una punzada de memoria, un recuerdo agridulce de la felicidad que había encerrado bajo llave. Mientras el polvo de los años se asentaba a su alrededor, Sofía lloró, no solo por lo que había perdido, sino por la mujer en la que se había convertido, y supo lo que tenía que hacer. Llamó a Mateo. «Dile a Ixchel», dijo, su voz ronca por la emoción, «que me gustaría reunirme con ella, en un lugar neutral, sin abogados, sin dinero, solo quiero mostrarle a su padre». El lugar elegido para el encuentro fue el Jardín Botánico de Mérida, un remanso de paz, donde el único poder era el de la naturaleza. Se sentaron en una banca de piedra a la sombra de una ceiba ancestral, un testigo silencioso de los siglos. No había escritorios entre ellas, ni muros, ni títulos,
Solo eran dos mujeres, rodeadas por el perfume de las orquídeas. Sofía no comenzó con disculpas. En su lugar, abrió un viejo álbum de fotos sobre su regazo. La primera imagen era de un adolescente torpe con un aparato en los dientes, sonriendo con orgullo junto a un trofeo de natación. «Este era tu padre a los 15», dijo Sofía, su voz suave y teñida de nostalgia. «Creía que iba a ser un campeón olímpico». Pasó las páginas lentamente. Cada fotografía, una ventana a una vida que le fue robada a Ixchel. Le contó historias de su padre, su risa escandalosa, su amor por las películas, de Cantinflas, su torpeza para bailar. Luego sacó el libro de poemas y leyó el favorito de Elena, su madre. Por primera vez, sus padres no eran nombres en un papel, sino seres de carne y hueso, con sueños y pasiones. Finalmente, Sofía cerró el álbum y miró a Ixchel, sus ojos despojados de toda armadura. «Yo no te estaba poniendo a prueba a ti, Ixchel. Estaba poniendo a prueba a mis propios fantasmas. Tenía tanto terror de que alguien se aprovechara de la memoria de mi hijo que terminé siendo yo quien la profanó. No te pido perdón por mis actos, porque son imperdonables. Solo te muestro la oscuridad de la que nacieron». Con manos temblorosas sacó el collar de esmeraldas. «Y esto», dijo, «no es un regalo ni un pago. Es tu herencia. Es el amor de tu padre por tu madre. Te ha estado esperando». Ixchel miró el rostro de Sofía y por primera vez no vio a la millonaria arrogante ni a la mujer cruel que la había atormentado. Vio a una madre devastada por el luto, a una mujer tan rota y perdida como ella misma se había sentido tantas veces. La historia de sus padres, contada con tanto amor y dolor, había llenado un vacío en su alma que ni siquiera sabía que tenía. Su rabia, que había sido una hoguera, se extinguió, dejando solo las cenizas de una tristeza compartida. Lentamente extendió la mano y tomó el collar. Sus dedos rozaron los de Sofía, y en ese breve contacto, un puente frágil se construyó sobre el abismo de dolor que las separaba. Las palabras que salieron de sus labios la sorprendieron a ella misma por su calma y su claridad. «Yo te perdono», dijo, y la palabra se sintió como una liberación. «No por lo que hiciste, sino por lo que ambas perdimos». En ese instante dejaron de ser víctima y verdugo. Eran familia, unidas no solo por la sangre, sino por la misma y profunda herida. No hubo un abrazo. No todavía. La distancia de una vida de desencuentros no podía borrarse en una tarde, pero mientras el sol se filtraba entre las hojas de la ceiba, proyectando sombras danzantes sobre ellas, dos piezas de un corazón familiar roto finalmente comenzaron a encajar, prometiendo no un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una curación lenta, difícil y real. 6 meses después, el sol de Mérida no iluminaba una fiesta de la alta sociedad, sino la inauguración de la Fundación Renacer Yucatán. En el patio de una casona colonial restaurada con esmero, Ixchel, de pie frente a un micrófono, se dirigía a la primera generación de jóvenes becarios. No vestía las marcas de lujo que el mundo esperaba de la heredera de la Vega, sino un hermoso vestido bordado por artesanas locales, y en su cuello, brillando con una luz cálida y familiar, el collar de esmeraldas de su madre. Su voz, la misma que una vez fue un susurro en los pasillos de un hotel, ahora resonaba con una calma y una autoridad que no venían del dinero, sino del propósito. Habló de oportunidades, de la importancia de honrar las raíces y de cómo la dignidad era el único cimiento sobre el cual se podía construir un futuro sólido. Ixchel no se había convertido en una millonaria más, se había convertido en una guardiana. Usó su herencia no para acumular, sino para sembrar, transformando el poder de su nuevo apellido en una herramienta para dar a otros la oportunidad que a ella casi le fue negada. Entre el público, su abuela adoptiva, ahora con la salud restaurada,
lloraba de orgullo. A su lado, Sofía de la Vega no aplaudía como una mecenas, sino como una abuela, observando a su nieta no como un legado, sino como un milagro. Al terminar el evento, Ixchel se unió a ellas. La dinámica entre las tres era un tejido de respeto y un afecto que aún estaba aprendiendo a florecer. Sofía ya no era la matriarca de hierro, el dolor la había ablandado y el amor la estaba reconstruyendo. Puso una mano sobre el hombro de Ixchel, un gesto que meses atrás habría sido impensable. «Tu padre», dijo con la voz quebrada, «él estaría tan inmensamente orgulloso de ti. Veo en ti toda la bondad que él tenía». Ixchel le sonrió, una sonrisa genuina que por fin llegaba a sus ojos. La suya era ahora una familia improbable, forjada no en la perfección, sino en la aceptación de sus cicatrices. Y así, la jornada que comenzó con la devolución de una joya invaluable, concluyó con el hallazgo de un tesoro infinitamente mayor: el perdón, la identidad y una familia renacida de las cenizas del dolor. Una historia conmovedora de la vida real que nos enseña que el verdadero valor de una persona reside en su carácter. Si este relato tocó tu corazón tanto como el nuestro, no olvides demostrar tu apoyo con un me gusta y suscribirte para seguir descubriendo más historias para reflexionar que nos recuerdan la inmensa fuerza del espíritu humano.